arena y mar. Ahí vemos a Huatulco. Ay, mira, se cruzó un ave. Otra ave se acaba de cruzar. Dos aves iban persiguiendo ahí. ¿Quién sabe qué andan haciendo esos muchachos? Pero bueno, ahí pasaron estas... Es primavera, ¿no? Pues andan en primavera ahí los pajarillos. Y bueno, pues se cruzaron. Oye, vamos directamente hasta Perú. Allá se encuentra Jaime Herrera. Él es corresponsal de Grupo Fórmula en aquella nación. Vaya semana muy complicada en el ámbito político y judicial. El suicidio de Alan García y lo que ayer escuchamos con estos 3 años de prisión preventiva contra Pedro Pablo Kuczynski con el tema de Odebrecht. A ver, ¿por dónde empezamos? Jaime, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Jaime, ¿qué tal? Un abrazo, un saludo a ustedes y a los radioyentes mexicanos. Efectivamente, aquí en Perú una semana bastante ajetreada en cuanto a coyuntura política, judicial se refiere. Primero lo que dijiste, la orden de detención de Alan García y otras 8 personas de su entorno, y la actitud de Alan García de pegarse un tiro en la cabeza para evitar enfrentar a la justicia. Quisiera empezar por ahí, si me permite, Jaime, porque ayer, adelante, durante su entierro, Alan García, había dejado una carta antes de cometer el suicidio que leyó su hija durante las exequias. Una carta que, a mi conclusión, evidencia que lo tenía absolutamente todo planificado y era algo que en realidad iba a realizar en cuanto a este hecho de su detención, que ya era inminente, iba a cometer. Inclusive se ha conversado con varios psicoanalistas, psiquiatras, para que analicen la actitud de García, y lo que dicen es que él tenía un problema psiquiátrico bastante fuerte, probablemente de un egocentrismo que lo ha podido llevar a este hecho para evitar que él no vaya a la historia encadenado o engrilletado en una cárcel. Entonces, esa actitud definitivamente es la que lo llevó al suicidio. Él dice al final de esta carta: dejo mi cadáver a mis adversarios. Una cosa que fuerte. En realidad es bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte. Muy, muy fuerte. Y vemos también lo que pasa ahora del lado de Pedro Pablo Kuczynski, también un expresidente que tuvo que hacerse un lado alrededor de toda esta investigación, Jaime. Sí, en efecto, Pedro Pablo Kuczynski desde la noche de ayer ya se encuentra, resguardado por efectivos de la policía encargada de los penales, de las cárceles y también del Instituto Nacional Penitenciario en una clínica local, debido a que cuando él estaba siendo procesado, sometido a este pedido de prisión preventiva, tuvo una recaída y lo tuvieron que operar por un cateterismo, por problemas cardíacos, en una clínica de Lima. Y es que la resolución que se leyó ayer de aprobar estos 3 años de prisión preventiva lo ha sorprendido a él hospitalizado, internado, recuperándose de la operación que antes te mencioné, y es por eso que la Policía Nacional y el INPE han decidido que vayan a su habitación, a esta clínica, efectivos a custodiarlo mientras se recupera, para que cuando ya tenga el alta correspondiente de los médicos tratantes pueda ser trasladado inmediatamente a una cárcel, a la cárcel probablemente donde en la actualidad se encuentra el expresidente Alberto Fujimori, que es la cárcel de Barbadillo. Te cuento un poco por qué es acusado Pedro Pablo Kuczynski. Sí. No es exactamente por actos durante su gobierno, sino más bien porque cuando él fue ministro de Economía y Finanzas y primer ministro del gobierno de Alejandro Toledo, esto te estoy hablando de los años 2005-2006, benefició desde su gabinete, desde su oficina, a la empresa Odebrecht con adjudicaciones y con aumentos de presupuesto para la ejecución de obras que Odebrecht ya realizaba. Estamos hablando de la carretera interoceánica, esta carretera que une Perú con Brasil, y del trasvase Olmos, que es un megaproyecto de irrigación en el norte peruano. Estas obras
que ya habían en algún caso sido adjudicados en gobiernos anteriores, y él lo que hizo es generar adendas, no sé si se conoce este término allí en México, pero es aumentos de presupuesto que finalmente terminaban haciendo que las obras cuesten hasta 4 veces más. Estas resoluciones, decretos se daban desde sus ministerios, desde la presidencia y el Consejo de Ministros, pero lo que luego se ha detectado, y esto ha sido recién, hace algunos años, cuando ya Pedro Pablo Kuczynski era presidente de la República, es que simultáneamente a esta función como ministro, él tenía todavía en función su empresa personal, Westfield Capital, una empresa de maletín, una empresa que supuestamente realizaba asesorías y que tenía cuentas offshore en Panamá, realizaba consultorías, supuestas consultorías para la empresa Odebrecht, y ha recibido dinero inclusive por encima del $1.000.000. Entonces, la tesis de la Fiscalía es que estas supuestas consultorías que se daban simultáneamente a los beneficios a Odebrecht no eran otra cosa sino que obviamente pagos por este tipo de beneficios. Además, uno siendo ministro pues no puede recibir dinero de una empresa que está trabajando con el Estado, algo que en realidad también está penado. Kuczynski en diversas oportunidades ha manifestado que, bueno, es su empresa, pero que él en ese momento no se encontraba administrándola, sino un personaje Sepúlveda chileno, pero obviamente eso es inverosímil, sí, porque mientras se te llega a tu cuenta personal dinero por $millones, pues es ilógico que tú veas llegar ese dinero y no sepas de dónde proviene. Sus abogados dicen que él era un personaje bastante acaudalado y que, bueno, no le sorprendía que pueda llegar esa cantidad de dinero a su cuenta, algo que, te repito, es inverosímil. Oye, Jaime, por último, el tema de la política y la economía. Perú es un país que ha crecido a lo largo de los últimos años de manera importante, se han hecho bien las cosas. Es un país relevante dentro del concierto económico a nivel local, pertenece a la Alianza Pacífico junto con Chile, junto con Colombia, junto con México. Este tipo de situaciones está desligado completamente de su economía. Vaya, me refiero a que los índices de su mercado bursátil siguen por un camino, el tema de su tipo de cambio no le afecta del todo, la percepción de seguridad y de Estado de Derecho. ¿Eso cómo se ve con estos temas, con estas situaciones políticas? Bueno, mira, en efecto ha habido un crecimiento económico interesante, bueno, por lo menos durante el gobierno de García. Ya en los últimos años el crecimiento económico ha sido bastante bajo, ¿no? 2%, 1,5%. Bueno, el último año con Vizcarra se llegó al 4%, ha sido la cifra más alta en los últimos 15 años. México no tiene esa cifra desde el ¿qué? ¿Estabilizador? Desde hace 30 años, quizá, o más. Bueno, pero lo que yo te quería comentar es que ya los hechos de corrupción han generado... ¿qué te digo? Estancamiento de obras importantísimas que yo me imagino van a afectar directamente al crecimiento del PBI en adelante, porque obras como, por ejemplo, el aeropuerto de Chinchero, el trasvase Olmos, que todavía no se ha concluido, otras obras importantísimas, se han paralizado porque justamente las firmas que estaban ejecutándolas son firmas que están ahora cuestionadas y que han tenido que ser intervenidas. Entonces, por ejemplo, recientemente se conocía del área sindical de construcción civil que bajo estas actitudes es que hay más de 30.000 trabajadores de construcción civil que se han quedado desempleados, ¿no? Una situación bastante compleja. Ahora, el crecimiento económico en efecto es importante, bueno, el PBI sube, pero a pesar de eso las cifras paralelas no son tan alentadoras. Recién hace unos meses ha salido un informe del mismo Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Estadística Informática que habla de que 1 de cada 2 niños menores de 3 años tienen anemia. O, por ejemplo, de que más del 65% de las escuelas y colegios se encuentran con urgente necesidad de ser refaccionadas o
reconstruidas. O, por ejemplo, que hay cerca de 8 millones de peruanos que no tienen agua potable. Sí, claro. Que la pobreza está alcanzando a cerca del 32% de la población. Entonces, o sea, son cifras que, bueno, son importantes para poder ayudar al crecimiento, pero que desgraciadamente no permean en la sociedad, adecuada, ¿no? No está llegando a la gente de abajo, en los sectores más pobres, ¿no? Híjole, pues esa historia, mira que la conocemos y la conocemos muy bien. Pues Jaime, qué gusto poder platicar contigo, un privilegio que nos ayudes a comprender lo que está sucediendo en un país tan cercano a México, a pesar de la distancia. Y bueno, pues gracias por estos minutos y estaremos en contacto si es preciso. Muy buenos días, abrazo. A ti, Jaime, gracias.